En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 10 de enero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28, donde nos dice que en aquella ciudad de Cafarnaúm, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito fuerte salió de él, y todos preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy nos presenta una actuación bien especial de Jesús, que justamente la hace en la sinagoga, cuando dice que empieza a enseñar con mucha autoridad y muy distinto a lo que hacían los escribas. Pero también vemos que todos quedaban asombrados de su doctrina porque enseñaba pues con esa autoridad, ¿no? Y esta observación, hermanos, que podemos ver hoy es impresionante. Imagínense que cuando estuviera hablando y todos quedaban asombrados por sus enseñanzas, ¿no? Por todo lo que decía. Y en efecto, hermanos, la razón de la admiración de los oyentes, por un lado, no era tanto la doctrina, sino era ver al maestro, cómo se expresaba y cómo hablaba. No aquello que quizás muchos de nosotros podemos explicar, sino aquel que lo explica todo y que lo explicaba y sacaba quizás con enseñanzas sencillas para entender mejor. Y por otro lado, no ya el predicador visto globalmente, sino remarcado específicamente como Jesús enseñaba, con esa palabra de autoridad. Es decir, hermanos, con ese poder legítimo que pueda tener. Esta particularidad, hermanos, queda claramente confirmada por medio de esa nítida contraposición, que no lo hacía como los escribas, no lo hacía como aquellos sacerdotes. Amén. Porque su enseñanza, hermanos, era una nueva autoridad. Esa autoridad era nueva, pues había en sus palabras unción. No era simplemente un retórico o un teórico o un especulativo. No, hermanos, era un hombre que había interiorizado, que había contemplado, que había de alguna manera asumido esa palabra que el Padre Dios le comunicaba, y así la compartía con cada uno de ellos en la sinagoga, y hoy lo hace con nosotros. Entonces podemos ver en una primera reflexión a partir de este evangelio que Jesús, hermanos, movía corazones. Movía multitudes, sí, pero movía corazones. Jesús convocaba a todas esas multitudes porque enseñaba, hermanos, como lo vuelvo a decir, con autoridad, y claramente hace la precisión en este evangelio y dice: no como los escribas de su tiempo, no como los maestros de su época, que en el fondo quizás lo hacían más conceptualmente, más teóricamente, que es de la propia vida, o que desde el punto de vista de la propia vida. Amén. Hermanos, la existencia nos enseña a nosotros, a ti y a mí, que la mayor sabiduría de un predicador, hermanos, y la primera regla de todo predicador, es primero predicarse a sí mismo. La gran sabiduría del predicador es, en primer lugar, predicarse a sí mismo, pues no tiene sentido, o es patético, es ridículo, es tonto uno predicar lo que no es capaz de vivir, hermanos. Amén.
Eso es lo que hacemos todos los días. Y en el fondo, hermanos, es la tragedia y la tristeza de la incoherencia humana. Hoy nos llama la reflexión a ti y a mí. No basta con solamente tener conocimientos de todo lo que nos dice la Biblia, o buscar otros libros, o buscar otros videos donde nos llenan de bastante sabiduría en materias de conceptos de la Biblia. No basta, sino también ponerla en práctica. De lo que uno predica tiene que tener coherencia con lo que uno es capaz de vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, hermanos. Y en el fondo, tratar de buscar siempre ser coherentes en nuestra vida. O lo que podemos llamar, quizás muchas veces cuando nos distorsionamos y somos incoherentes con estas cosas, buscamos ese divorcio de la fe y de la vida. Y lo que decimos, creer, lo que efectivamente vivimos en nuestra cotidianidad es todo lo contrario. Amén. Hoy nos llama también a esa reflexión, quizás a callar más, a ser sabios cuando tengamos que hablar, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que verdaderamente si predicamos el amor y paz, pues también que actuemos como verdaderamente lo decimos, buscar siempre el amor y paz. Si hablamos de perdón, pues también tenemos que aprender a perdonar. Amén. Pero también, hermanos, hay un segundo momento en el Evangelio que nos habla que allí en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, que reconoce a Jesús. Y de hecho le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, esto es una quizás amarga ironía, que los llamados judíos piadosos, hombres buenos, no reconocieran en Jesús de Nazaret al Mesías enviado por Dios, hermanos. Pero ese hombre poseído por los espíritus inmundos, ese hombre poseído por el mal, hablan a través de él y reconocen a Jesús de Nazaret como el Santo de Dios. Esto es una verdadera contradicción, hermanos, que a veces los hombres no reconozcamos la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, y como lo hacemos muchas veces de manera malvada, nos alejamos de Dios y no queremos reconocer. Pues, hermanos, si reconozcamos o si reconocemos por lo menos una obra de Dios, de seguro que entenderemos mucho más de lo que quiere Dios de nosotros y de los hombres. Amén. Finalmente también nos mostrará que ante esta realidad, cuando le dice el espíritu inmundo: ¿qué quieres de nosotros, Santo de Dios? Dirá el espíritu inmundo a través de los labios de este hombre. Y Jesús le increpa. Y con esa autoridad con la que habla, también con esa misma autoridad actúa y le dice: cállate, cállate, espíritu inmundo, silénciate, que tengo poder para darte esta orden, y sal de este hombre, que no lo perturbes más. Hermanos, esto nos habla de una constante vivencia de combate espiritual. Ese combate que tenemos que tener en este mundo del día a día, que este mundo es contrario al Evangelio, donde el mundo solamente impone su lógica y nos quiere sacar de todo contexto de lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia. Amén. Pero también tenemos que tener esa lucha del demonio, donde hoy día vemos cómo Jesús expulsa, que es la carne, hermanos, y que es el apetito también desordenado en cada uno de nosotros. Y todo esto, tanto la lucha del combate con el mundo como del demonio y la carne, todo ello nos lleva al pecado, al verdadero pecado, que verdaderamente mata nuestra alma, hermanos. Por eso hay que estar siempre preparados y también hay que estar siempre en una constante lucha, levantarnos y ser valientes. Y quizás solo no lo hacemos, pero ser valientes y pedir a Dios la gracia para ello. Con esa famosa frase que dice San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tenemos que esforzarnos cada día mucho más. Sobre todo, hermanos, en los momentos difíciles de aceptar la voluntad de Dios. Porque no todo el verdadero cristiano, cuando entrega su vida, es paz y amor, no.
Pues el Señor dice, síganme y síganme y carguen su cruz. Pues hoy día, hermanos, nosotros estamos llamados a eso, creer en su palabra. Amén. Y es increíble que después de 2000 años todavía hay quienes ponen en duda la palabra del Maestro, pensando que puede ser confundida con cualquier otra enseñanza del mundo, con cualquier otro concepto, con cualquier otra filosofía, que es uno más, es una lógica más, es un criterio más para el mundo. La palabra de Jesús, hermanos, es poderosa y eficaz. Y no solo instruye, no solo te instruye, no solo te enseña, sino que te sana y te libera, hermanos. Es por ello que la lectura de hoy ayuda no solo a conocer a Jesús y su doctrina, sino a ejercer una poderosa influencia en nuestra salud espiritual, hermanos, y también si es espiritual, ¿por qué no en nuestra salud física? Liberándonos de muchas ataduras y frustraciones que tenemos, hermanos. Entonces te pregunto, ¿la lectura de la Sagrada Escritura ya lo consideras como un hábito cotidiano? ¿Te acostumbras siempre a traer tu Biblia? ¿Lees la palabra? ¿Reflexionas la palabra? ¿Crees que esa palabra que tú lees tiene poder para cambiar tu vida? ¿Que te sane y que te libera verdaderamente? ¿O aún tienes dudas? Hermanos, recuerda que en los momentos difíciles es donde debemos estar más con Dios y aceptar su voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.